Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Ana, José, a Nilson en los controles. Al doctor Albert Moscoso, doctor en psiquiatría de niños, adolescentes y adultos. Y a todos los radioyentes de Capacidades al Límite, bienvenidos una vez más a su programa de los sábados. Adelante, Ana. Buenos días para todos mis compañeros aquí en cabina. Buen día para todos los fieles oyentes de Capacidades al Límite, ya de regreso después de unos sábados de ausencia por compromisos laborales, pero ya gracias a Dios estamos aquí nueva vez. Pues vamos de inmediato a darle los buenos días al señor José Fernández, el encargado de la sección de informaciones generales. Muy buenos días para todos nuestros amables oyentes y mis compañeros aquí en cabina. Pues vamos con las informaciones generales inmediatamente, luego de la bienvenida a la licenciada Ana García, que se reintegra, Ramón. Sí, sí, qué bueno. Compañía ya. Esa voz hacía falta en Claro que sí. Bien, señores, el gobierno, o en este caso Industria y Comercio, hace un aumento a los combustibles de 10 pesos. En 2 semanas ya van 15 pesos. Ya ustedes se imaginarán hasta dónde llegaremos con esto. Me recuerda una canción de Bullying 47. De Bullying 47. Bullying 47. ¿Sabes cuál es, José? ¿Cuál será? Esto no se sabe dónde vayas a parar. Bien, señores, esto es por el conflicto bélico de Medio Oriente, sí, que lamentablemente está provocando todo este tipo de situaciones. Lamentablemente la economía mundial va a sufrir mucho con esta guerra innecesaria, porque es innecesaria realmente. A alguien le convenía, no al mundo, pero a alguien le convenía. Que no puede fracasar todo el mundo porque dos tienen un problema. Mira, yo entiendo que esto afecta a la economía, la va a afectar a nivel, yo diría a nivel mundial, pero ¿qué pasa? Yo pienso que muchos dirigentes, muchas autoridades se van a aprovechar de esta situación para exagerar, para alterar todo. O sea, yo pienso que sí va a afectar, pero eso es un momento de gloria para muchas autoridades, porque yo sé que por el asunto de que está afectando la economía, tenemos que aumentar los combustibles. Se había que aumentarle, porque a 2 pesos le van a aumentar 10 pesos. Toda la razón en ese pensamiento. Exactamente eso que dice es lo que estoy pensando. Claro. Porque estos gobiernos que hemos tenido en los últimos años realmente aprovechan la más mínima circunstancia. Claro. Recuerden el COVID-19, como los dos gobiernos, el anterior y este, lo aprovecharon a su favor para hacer préstamos y préstamos, que nos enteraremos ya más adelante de por lo menos lo que ha hecho la gestión gubernamental presente. Bueno, señores, entonces imagínense que los combustibles, la gasolina, principalmente porque la gasolina la que aumentaron. El Ministerio de Industria y Comercio y BIPYME informó que a partir de este sábado el galón de gasolina premium se venderá a 305,10 pesos y el de la regular será 285,50 pesos. Ambas con un aumento de 10 pesos. Los demás combustibles se quedan igual, pero nos dieron duro a lo que usamos gasolina. ¿Sabe que en 2013 en un tuit de Farideh Raful decía ella, compraremos gasolina a 300 pesos? No sabíamos que era evidente, ¿eh?
300 y pico. Sí, ella vio el futuro, ¿eh? Sí, ella. Ya estamos en ¿Y en 305. qué momento, O sea, 13 años después se cumplió la profecía de Faride. Faride profeta, ¿eh? Ya lo sabe. Por otro lado, el COE incrementa los niveles de alerta para un sistema frontal vaguada que afectará varias provincias. Se prevé que estas condiciones se tiendan hacia otras localidades. Están en alerta verde varios. El país prácticamente completo, porque está en alerta verde Montecristi y Dajabón, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, el país, como María que Trinidad Sánchez, Medio San mundo y la Cristóbal, mitad del otro. San José de Ocoa, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Juan, Elías Piña y otras. O sea, las otras son las que faltan, porque ahí ya están todas. Ya nos gastamos. ¿cuáles son las que faltan? Ya ahí están Sí, todas. ahí están todas. Entonces, ya ustedes saben, vamos a tener agua por pila. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down. Se celebra a nivel mundial el día, o se conmemora, porque celebrar, no sé. No, pero celebrar no se conmemora, ¿verdad? pues, Porque sí, no hay que celebrar. Es Pero el Día Internacional del Síndrome de Down. Estos niños muy especiales y que se hacen coger tanto cariño porque son personas muy cariñosas y sin maldad. Ujú. Y totalmente sinceros y honestos, que hace mucha falta. Y esos niños realmente, algunos presentan discapacidades intelectuales, otros no. Entiendo, Albert, que me corrija si estoy equivocada, otros solo tienen el síndrome o mayoría presentan discapacidad intelectual, Albert. No, solamente... no necesariamente todos, pero sí se relaciona mucho tener el trastorno del síndrome de Down con una discapacidad intelectual principalmente leve. Sí. Porque la discapacidad intelectual tiene 4 variantes, que sería leve, moderada, severa y profunda. Estos chicos generalmente presentan una discapacidad leve. Lo pregunto porque es que muchos de ellos son inteligentes, o sea, y recuerdan, tienen una memoria a largo plazo. Recuerdan Sí, mucho. realmente. Pues hoy es Día Internacional del Síndrome de Down. Por otro lado, condenan a padre e hijo por violar y embarazar a un adolescente de 12 años en La Vega. Esto, imagínense, el padre de la niña y el abuelo violaban a la niña. El abuelo la llevaba a una casa, una finca que tienen. En esa finca, ahí ambos abusaban de la niña. Siguieron abusando de ella hasta que la niña quedó embarazada. Fueron condenados, el padre a 20 años y el abuelo a 5 años de prisión. ¿Y por qué 5? Porque según Eso me llena tanto de impotencia, Dios mío. según lo que pasó, el padre era que la violaba y el abuelo la tocaba. Pero que yo entiendo que al final, si la toca, ¿verdad? Ya, No es lo mismo, Albert. Exacto, Claro. pero ellos lo dividieron ahí en los tribunales y lo pusieron a su manera. Por otro lado, señores, hay 3 meses de prisión preventiva para el Mosquito y otro joven acusados de atracar a una joven en pleno centro de Santiago. No sé si ustedes recuerdan el joven que lo impactó con un vehículo y para que fueran apresados. Bueno, pues fueron apresados. Oye, qué apodo. El Mosquito. El Mosquito. Sí, debe ser necio. Sí, debe ser necio. Rogelio Henao es el senador de La Vega. Resulta que últimamente el señor Rogelio Henao, a toda parte que va en helicóptero. Pero ¿y cómo? Ah, bueno, es que él ha sido... Espera, José. Ese señor subió a la... se hizo diputado en el 94. Estuvo como diputado hasta el 2016, cuando se hartó de ser diputado, y después ha sido senador.
Pues eso ha causado un alto revuelo. ¿Y por qué? Porque preguntan de dónde sale el dinero para Amistades. rentar esos helicópteros. Amistades. La empresa Aerojet dice que los helicópteros son de su propiedad y que el señor simplemente los alquila. Pero que un alquiler de un helicóptero cuesta un dinero. Sí. No sabía que un senador ganaba tanto dinero para... porque, por ejemplo, últimamente él hizo un recorrido por Moca, viendo la circunvalación de Moca, y lo hizo en su helicóptero. Pero vamos a ver, me imagino que por eso es que él no quería las candidaturas independientes, porque se le puede dañar el negocio. ¿Tú entiendes? Sí. Porque en este país hace falta, mucha falta, una revolución en la política donde salga alguien independiente, como pasó en El Salvador. Bukele le presentó su proyecto al partido que él estaba y prefirieron sacarlo del partido que él llevar el proyecto que él ha ejecutado en El Salvador, que llevó a El Salvador de ser el país más peligroso de Latinoamérica a ser ahora el más seguro de Latinoamérica, y con una economía subiendo muchísimo, haciendo construcciones sin coger dinero prestado, una cárcel modelo, y ha revolucionado a El Salvador. Pero el de los derechos humanos dijo que Abinader está por encima de Nayib Bukele. Pero No. por encima, ¿cómo? Él se monta en helicóptero también. No, ¿o qué? no, tú sabes lo que estoy diciendo. No, porque yo no quiero entender, o sea, que por tiene encima. más popularidad Yo- y más yo- credibilidad que el presidente Nayib Bukele. Yo lo leí, pero conociendo el lambonismo de estas personas, Pero el presidente buscando de los favores. derechos humanos. Sí, porque Es que no son los derechos humanos, Sí. Anita, ¿no? Fíjate que los derechos humanos no defienden al ciudadano común, defienden delincuentes, defienden personas que cometen errores, no defienden al ciudadano común. Y recuerden que en El Salvador siempre se ha criticado la forma en la que se ha tendido a juzgar o a limitar la delincuencia, y es supuestamente defendiendo los derechos humanos del delincuente. Entonces ahí es que Bukele siempre ha dicho la frase: y el derecho del que él mató, ¿dónde estaba? ¿Quién lo defendía? Exactamente. Pero precisamente por eso, cuando hablamos del defensor de los derechos humanos, va a criticar mucho a Bukele porque entienden o lo categorizan quizás como que están maltratando a los privados de libertad en ese caso. Pero viéndolo de la perspectiva que planteaba Bukele, y el que él mató, ¿quién le defendió sus derechos humanos mientras se cometía el crimen? Exactamente. Es que esa es la Entonces, realidad. no son derechos humanos, son derechos, déjame no decirlo, deshumanos. Es difícil. Por otro lado, se entrega la volanta. Este joven... Oye, pero hay unos nombres, yo me tengo que reír. Pero estos apodos que le Y dan. eso que apenas se han dicho dos. El hermano, ese es el hermano gemelo de Ramón Tolentino, que fue atracado saliendo de un gimnasio en Villamella. Ya el joven está preso, 3 meses de prisión preventiva. Y Tolentino tiene un hermano gemelo. Gemelo igualito es. Pues Y yo habla igual yo y se- pensaba que con Tolentino era suficiente. No, tenemos otro. O sea de que repuesto. tenemos una copia, Tenemos un uno de clon. repuesto, No, sí. pero eso es mucho. Bien, señores, y para finalizar Me va a dar el chance después que concluya de hablar de el proceso de SECAPSI. ok. El béisbol terminó con Venezuela, doctor, lamentablemente. Ahí hay un tal Michael, Todavía que la sigue verdad nombre, que... Michael García. que yo he visto seres humanos desagradables, pero Michael García se ha ganado el título. Mira, cuando pasó el juego, que Dominicana no fue, yo dije, bueno, si hay un país latino, apoyamos al país latino. Claro, Venezuela. Pero después de las declaraciones de Michael García, de que ellos iban era por Venezuela y no por América Latina, yo dije, pero entonces que gane cualquiera, Muy porque desacertado. total, sí, es un muchacho que está perdido, que tiene un orgullo está sobrepasado en su orgullo, que ganaron arrastrándose como se vio, pero que estén tranquilos, porque ya nosotros hicimos eso, invicto en 2013. Y otra cosa, siempre se han vivido comparando con los dominicanos. ¿Cuál fue el único equipo que le ganó a Venezuela en esto, que le quitó el invicto? Los dominicanos. Pues entonces Ahora- que dejen su dolor, Ahora, dejen su dolor. yo no lo... Claro,
siempre es la forma en la que se dice Es las la cosas. forma como se Porque dijo. si nos vamos a lo que él dijo verdaderamente, él tiene razón. Él está jugando por Venezuela. Y eso, ahora, es la forma y la circunstancia en la que tú dices, manito, pero Sí. te estamos diciendo que te estamos apoyando y tú dices que no, Exacto. yo juego por... Tienes razón. Cuando empató Es lógico, Estados es verdad, el Unidos, uniforme dice Venezuela Yo y me el que gane alegré. es Venezuela. Exacto. Pero no. Pero Sí. permite que Latinoamérica te apoye. Claro. no, porque es o sea, uno quiere, bueno, ya se fue el nuestro, pues nos vamos con el hermano, el vecino. Un comentario pero- similar, quizás diciendo, yo juego por Venezuela, pero gracias por el apoyo, vamos a tratar. Uno lo toma es diferente. la forma. Se toma totalmente se toma diferente. Se equivocó Michael García. Y mira, nosotros perdimos de Estados Unidos, ¿cierto? Por un juego muy cerrado, Sí. muy cerrado. Y tomando en cuenta que nos llevaron al premio San John a lanzar nuestro juego. Paul Skins, Imagínate ese. tú, ¿quién le ganaba a ese monstruo? Sí, pero fue para nosotros que pero lo dejaron. a mí me llenó de satisfacción enormemente mi equipo dominicano hizo un tremendo trabajo. Estos muchachos dieron el alma en el terreno. Y se vio. Y nos pusieron a gozar muchísimo. Sí, sí, Yo estoy muy yo contento estaba con pago, mi yo equipo. estaba pago ya. Yo estaba pago también. Uno de los mejores. Bien, pues vamos al caso Secatsi. La licenciada Ana García va. Bien, bueno, como hablaron mis compañeros la semana pasada, ya gracias a Dios vamos avanzando. Tenemos, no vamos a dar detalles específicos porque todavía estamos en conversación, pero gracias a Dios hemos ido avanzando, tenemos ya un espacio identificado. No vamos a decir dónde está ubicado porque como dije al inicio, no queremos dar detalles hasta que las cosas no se concreticen. Pero sí debo decir, porque hay que ser justo, las autoridades de Santo Domingo, el Ministerio de Educación, se han mantenido en constante comunicación con una servidora, han estado trabajando 24/7 para solucionar y creo que casi va a venir renovada. A veces... Y más fuerte. Sí, pienso que sí creo que las crisis, creo en el concepto que se tiene de la crisis de que o te destruyen o te hacen más fuerte. Y yo creo que en este caso, yo en mi caso, no nací para rendirme, ni ninguno de mis compañeros. Y honestamente, en Secapsi ahora va a haber muchos beneficios que antes no teníamos. Realmente somos merecedores, sin ánimo de que se vea como algo egocéntrico, porque nosotros venimos haciendo un trabajo en favor de la discapacidad visual, de los estudiantes, del Ministerio de Educación, de los niños dentro del espectro autista y otros pacientes con otras condiciones que realmente ningún centro en el Cibao lo está haciendo, y se lo hemos demostrado, gracias a Dios, a las autoridades con evidencias contundentes. Y sobre todo quiero agradecer el apoyo de todos los distritos educativos que se sumaron a esta causa, que inmediatamente se les solicitó el informe, la regional le solicitó el informe del trabajo de nosotros y inmediatamente ellos lo enviaron. Y también las instituciones, yo no me puedo quejar del apoyo que he tenido de las instituciones que trabajan también para la discapacidad, porque me han dado un apoyo invaluable. También muchas se sumaron dándonos comunicación sobre el apoyo que reciben de nosotros, y eso es importante. Siempre he abogado por la unidad, por el trabajo en conjunto, trabajo en sinergia. Creo que esto puede dar resultado, y lo más importante es que Secapsi, ya gracias a Dios, las situaciones se están solucionando y ya le vamos a poder dar respuesta a tantos padres que nos llaman día tras día desesperados porque ya no saben qué hacer con su niño. Así que vamos a nuestra primera pausa. Esta era la información que quería dar acerca del proceso de Secapsi, y vamos a esperar que ya la próxima semana podamos dar noticias ya concretas. Usted está escuchando Capacidades al Límite.
El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, seguimos con más de su programa Capacidades al Límite y vamos de inmediato con nuestro tema central del día de hoy. Todos son favoritos, pero me encanta que venga este especialista. Él es el doctor Albert Moscoso, médico psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Somos el único centro que trabaja para el sector público en el Cibao, aparte del hospital Arturo Grullón, que contamos con un psiquiatra infanto-juvenil. Me gusta más ese término. Y hoy él nos va a hablar del sueño, algo tan importante y que muchas personas pues no le dan la importancia realmente que el sueño amerita. A veces nosotros por el afán de trabajo, por ciertas situaciones entendemos que el sueño no es importante. El tema se titula exactamente así, hablemos del sueño. Así que bienvenido, señor Moscoso. Muchísimas gracias, buenos días a todos los radioescuchas, aunque ya había tenido una pequeñita intervención, pero ya dándoles el saludo de manera formal, igual que a todos los que están aquí en cabina. Y bueno, gracias otra vez por la invitación. Doctor, para dar inicio a la entrevista del día de hoy, ¿por qué es tan importante el sueño para la salud mental en todas las etapas de la vida? Mire, ese tema, cuando Ana y yo estábamos discutiendo quizás qué tema podíamos tratar en el día de hoy, yo les planteaba el tema del sueño, porque, señores, el sueño es vital. El sueño es vital. Imagínense, vamos a ponerla quizás la analogía del combustible que sea el sueño y el vehículo que sea el cuerpo. Un vehículo sin combustible deja de funcionar. Asimismo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, mientras menos dormimos, más complicaciones vamos teniendo a nivel de salud mental, y no solo a nivel de salud mental, sino también cardiovascular. Se han relacionado muchos problemas del corazón con tener una mala calidad o cantidad de sueño. Yo, doctor, yo solamente hago ver la almohada y estoy roncando. Inmediatamente. Pero inmediatamente. Eso es una buena conciencia. Yo no tengo problema con el sueño, ¿entiendes? Eso es así. Conciencia limpia, así, pum. Ahora. Inmediatamente, no es mentira. Cayó. Yo soy es así mentira. también. Yo me acosté y ya. Eso es cuestión de una vez. Ahora, hay una particularidad conmigo, y es que yo durmiendo escucho todo lo que se mueve alrededor mío. Y no es mentira tampoco. Cualquier Y si tú cosita te mueves y ya me vas a activa. hacer algo, yo puedo estar roncando y yo despierto. Ha pasado con la doña que le gusta hacer maldad, tú sabes. Y recuerdo que una vez yo estoy roncando y ella está en el cuarto caminando y de repente va a hacerme algo. Cuando ella va a agarrarme, yo le digo, ¿qué va a hacer? Pero tú estabas roncando. Digo, sí, porque yo sé lo que está pasando. Tiene el sueño También muy recuerdo, ligero, del que despierta fácil ante cualquier También estímulo. recuerdo mi hija, estábamos viendo un juego de pelota de Boston y los Yankees, y yo me dormí porque me acosté. Desde que me acuesto me duermo. Eso es ley. Y ella le dice a mi otra hija, Pame, apaga la televisión que papi se durmió. Y yo ahí le digo, no, espérate, que estamos haciendo David Ortiz, lo tienen entre dos y vamos a un palo. Y ella se quedó con la boca abierta, papi, pero tú estabas roncando, yo te oí. Entonces, tengo esa situación. Pero me gustaría saber, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con el cerebro mientras estamos durmiendo? Y eso es quizás lo que menos entendemos como ser humano.
Porque a veces pensamos de yo estoy durmiendo, mi cerebro también está durmiendo y yo me apagué y ya. Cuando sonó una alarma, o en el caso suyo, cuando sonó un mosquito, ya de una vez se espantó. Pero ahí es donde el cerebro más trabaja. O sea, el cerebro no duerme. Sí. El cerebro no duerme junto con nosotros. El cerebro se mantiene trabajando. Mira. Trabaja de una forma distinta, pero se mantiene activo trabajando. ¿Por qué? Porque aplica en todas las edades. La memoria y el aprendizaje y los recuerdos se consolidan en el sueño. Así como que el cerebro también hace una limpieza de ciertas toxinas, reparaciones de tejidos, todo esto lo hace mientras nosotros estamos durmiendo. Ahí es que él verdaderamente trabaja. Exacto. No es, pero mire eso. o sea, no es que ahí es que verdaderamente trabaja, porque el cerebro no tiene... No, yo digo porque tiene se una puede hora de hacer descanso. limpieza y de todo. Exacto. Contrario al cuerpo que dice, bueno, él está descansando, duró 7, 8 horas durmiendo, pero el cerebro no. El cerebro continúa porque se mantiene todo el tiempo haciendo ciertos ajustes, consolidando memoria, el aprendizaje, limpieza de toxinas como ya comentamos. No es que el cerebro dice, no, está bien, yo también me apago contigo y hablamos mañana. No, durante el sueño el cerebro se mantiene activo ahí. Ya. Wow, mira, yo soy psicóloga y esa parte no sabía honestamente esa parte. no tampoco Porque, la manejaba. porque yo escuchaba, o sea, alguien me dijo una vez a mí que cuando uno dormía era como cuando tu celular se descarga la batería. Tú lo pones a cargar en la noche, al otro día el celular amanece renovado, recargado, que así mismo era Exacto. el sueño. Sí, es un tanto similar. Al ejemplo del vehículo. Pero, Ajá. exacto, el ejemplo del vehículo que se apaga, pero si tomamos con el ejemplo del celular, antes de que se apague, pues la batería puede estar en un 1%, pero sigue encendido. Yo lo cargo, ese celular sigue encendido, lo único que va cogiendo carga, pero él sigue trabajando, recibiendo notificaciones, llamadas, pasaría quizás un tanto más parecido al celular. Ya. Se reinician solo en la noche. La actualización. Exacto, hay muchas cosas. Muy parecido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que tenemos? Son varias preguntas que tengo, pero quiero hacer esta. ¿Qué pasa con las personas que tenemos dificultad para dormir y que si ya cuando estamos durmiendo fácilmente a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, tú despiertas, o sea, con las cosas que deja pendiente? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con el trabajo. Por ejemplo, si yo en el día tenía, por ejemplo, varias cosas pendientes, tengo que avisarle a Vladi esto, tengo que decirle a Heidi esto, y se me olvidó en el día. En la noche el cerebro te dice, wey, acuérdate. Exactamente. Eso pasa conmigo. Ella no descansa. Mire lo que pasa. Cuando hablamos de sueño, eminentemente tenemos que hablar de los problemas de sueño, porque si hablamos de sueño normal, el sueño es una rutina y el sueño es un ciclo y es de la rutina a las que le prestamos menos importancia. ¿Por qué? Porque generalmente aplazamos el dormir por cumplir ciertos requisitos o ciertas responsabilidades. Pero el sueño es un ciclo. Y dentro de ese ciclo del sueño hay varias etapas que se van produciendo en el sueño. Y quizás hemos escuchado el sueño REM, el no REM, son algunas de estas etapas del sueño. Pero cuando hablamos ya de trastornos del sueño, el principal es el insomnio. Pero el insomnio varía. El insomnio no es simplemente yo no me pude quedar dormido. Ese es un tipo. El insomnio puede ser de inicio, que sería a mí se me hace difícil quedarme dormido. Pero está también el insomnio de mantenimiento, que es el que usted describe. Yo me duermo, pero a medianoche me despierto y a veces otra vez se me hace difícil poder quedarme dormido y poder conciliar el sueño. Pero también hay otro, que es el de despertar precoz. Generalmente cuando ya la alarma viene sonando, hace rato que yo hasta el café me tomé, me bañé porque me desperté muy temprano. Entonces, ¿qué pasa cuando hay que tener pendiente de que el insomnio de por sí solo es un diagnóstico? Un trastorno aparte, pero los problemas de insomnio también se relacionan con muchos trastornos de salud mental, generalmente ansiedad y depresión. Y si nos vamos a los núcleos de estos trastornos, principalmente la ansiedad, estas preocupaciones, de esta siempre pensando, dándole mente a las cosas, puede interferir también en el ciclo normal del sueño. Muchas veces se relaciona
que la ansiedad tiende a estar más frecuente con el insomnio de conciliación. ¿Por qué? ¿Qué describen las personas? Cuando yo me acuesto, ahí es que esa mente comienza a trabajar. Y yo comienzo a imaginar un mundo y pienso y hago y me faltó esto y me faltó lo otro. Pero también pasa como usted describe. Yo me desperté en la noche porque, qué sé yo, recordé y entonces ya me despierto y comienzo ahí. Tengo que hacer, cuando sea de día, tengo que escribirle, tengo que buscar, tengo que llevar del estrés, las ansiedades, las mismas ocupaciones laborales. Sí, todo eso, claro. Pero es que le estoy diciendo, es algo, eso no es de que simplemente yo me acosté y me dormí y ya. El sueño es una máquina aparte. Yo tengo por norma los problemas, dejarlo en la gaveta de la guagua y retomarlo al otro día. Al otro día. Porque es que no descansa. No descansa porque hay que estar Definitivamente. pendiente todo el tiempo. Y los fines de semana, llegamos ahorita, ya todo se quedó ahí hasta el lunes. Hay alguien que me relaja, porque yo digo que yo cuando me escriben por WhatsApp, yo respondo en 5 días laborables. Pero yo le doy, estoy dando esa es la media, ese beneficio de que los fines de semana también son necesarios para nosotros descansar. Hay que descansar. Y pasa mucho con los niños que generalmente necesitan una mayor hora del sueño que el adulto. Y por las responsabilidades académicas, quizás una mala higiene del sueño, duermen poco durante la semana. Y ellos lo que dicen es, yo cojo el sábado y el domingo. El uso de la pantalla. Yo cojo el sábado y el domingo y recupero ese sueño que yo perdí en la semana, pero eso es totalmente falso. El sueño no se recupera. Y realmente, doctor, ¿cuántas horas es que se debe dormir? Dormir. Eso varía mucho por edades. Y cada edad tiene un requisito distinto. Porque, por ejemplo, si vemos un bebé, el bebé decimos, no, pero él se despierta para comer y que lo bañen y que lo cambien y vuelve y se duerme. Pero efectivamente, un recién nacido generalmente necesita entre 14 y 18 horas de sueño. A medida que va avanzando ya en la infancia, esta varía de 9 a 11 horas aproximadamente. En el adulto y el adolescente, ya es cuando hablamos de estas 7, 8, 9 horas quizás. Ya en el adulto mayor, estas horas disminuyen y se convierten quizás 6, 7, 8 horas. Porque cada etapa de la vida tiene un requerimiento distinto de sueño. No es cierto que todos tenemos que dormir la misma cantidad de horas al día. Excelente. Doctor, ¿cuáles son los trastornos del sueño más comunes en adultos? De los más comunes, por ejemplo, el insomnio es el más común. De todos, ese es el que le lleva la milla de distancias, el insomnio. Pero hay otros, porque está la hipersomnia, que es totalmente lo contrario. En vez de yo dormir poco, yo duermo de más. Y aunque duerma de más, yo no me siento descansado. Yo dormí 10 horas anoche, pero yo me siento como si dormí 3. Hay otro también que es narcolepsia, que se caracteriza por esto mismo, una hipersomnia, una mayor cantidad de sueño, pero este se complica un poquito más, porque aquí comienza la presencia de lo que son las cataplegias, que es yo perder la compostura. O sea, yo puedo estar aquí y literalmente yo parezco que me desmayo, pero es que me quedo dormido, me desplomé y me dormí. Son varios. Hay otros, generalmente la apnea obstructiva del sueño, que se relacionan mucho con los problemas de insomnio, piernas inquietas, pesadillas, terrores nocturnos. Cuando hablamos de problemas de sueño son muchos. No es simplemente el yo no dormí o dormí menos de las horas o no me pude quedar dormido. De estos de los que yo mencioné son algunos de estos trastornos de sueño. Son aproximadamente 11 o 12 trastornos del sueño distintos que existen. Entonces, doctor, te dice que 7, 8 horas los adultos. Si yo lo que duermo son 2 horas, y Ramón duerme 8 horas, ¿cómo sería el estado de ánimo de Ramón y cuál sería el estado de ánimo mío según lo que duerma? José, y según esta edad también. Yo siempre cuando hablo es cierto, claro, porque si fuéramos de eso. Yo siempre le digo, era necesario, Ramón. Sí, el doctor sabe que era necesario. Yo siempre le digo a los padres, y se lo hago a forma de broma ya cuando estamos en la entrevista, para que entiendan un poquito lo que afecta el no dormir en las emociones de las personas. Nosotros fuimos muchachos también. Nosotros estudiamos colegios y escuelas.
el comentario que se dice cuando una profesora llegaba aquí ya o molesta es otro, ¿verdad? Que no vamos a hablar de ese. Sí, ese hay que dejarlo tranquilo. Pero sabemos a dónde nos referimos. Exacto. Pero una mala noche de sueño incrementa la irritabilidad de una forma drástica. Mucho, mucho. Así como los cambios en el estado de ánimo. Una simple mala noche incrementa el estrés. ¿Por qué? Porque cuando yo no duermo, si sea por una condición u otra, se libera mucho el cortisol. Y el cortisol, contrario a lo que hace la melatonina, que la melatonina es la hormona del sueño, el cortisol activa. Entonces yo no dormí bien, mantengo un cortisol alto, estrés, y no voy a poder descansar de la manera correcta. Y al día siguiente, entonces, irritabilidad, enojos, impulsividad, que se pueden relacionar con simplemente yo no pude dormir bien anoche. Excelente. Mira, tú has mencionado tantas cosas de las que yo quisiera preguntar, pero algo muy importante y es la parte de la medicación y el sueño. Mira, yo quiero que tú psicoeduques un poco a los oyentes en cuanto a eso, porque hay muchas personas que temen a medicarse, porque no, si yo me medico me voy a ser dependiente de eso y eso es una droga, y eso a mí me va a hacer daño, eso a mí me va a afectar. Entonces, y que tú le hables de la consecuencia si una persona tiene dificultad en el sueño y la solución es medicarse y no lo hace, ¿qué podría pasar con esa persona si busca, porque muchas veces buscan otras soluciones, que un té de tilo como antes se usaba, o una, qué sé yo, que no está mal, remedios naturales y otras cosas, pero si no utilizan la medicación, ¿qué podría pasar con esas personas? Bien, Ana, mira, generalmente la población le tiene miedo o digo tiene miedo porque quizás sea cierto, a cuando hablamos de psiquiatría, psicología y salud mental. Pero hasta el 40% de las personas que tienen algún trastorno del sueño se automedican. Claro. Entonces, yo voy más fácil a la farmacia y decirle al dependiente o al farmacéutico, yo no puedo dormir, dame algo para dormir. ¿Y qué es lo que le van a vender? Un psicofármaco. Pero me tomo más fácil ese que me dio el farmacéutico al tratamiento que me colocaría mi psiquiatra. ¿Por qué? Porque ya es un psiquiatra y el psiquiatra es para loco. Entonces, yo prefiero lo que me da el farmacéutico, que no me va a hacer adicto. Pero no sé no sé el historial o antecedentes que yo pueda tener y que esa medicación quizás no sea la que yo requiera. ¿Qué pasa con el tratamiento en los trastornos del sueño? Lo que se ha evidenciado que tiene mejor efecto a largo plazo es la terapia cognitiva conductual especializada para el insomnio. Bien, cuando hablamos del tratamiento farmacológico generalmente se prefiere que sea algo momentáneo, porque yo no voy a resolver el problema de sueño simplemente con tómate este medicamento. Es cierto, hay algunos medicamentos que a largo plazo pueden llegar a generar tolerancia, dependencia, ciertas adicciones. No todos son así. Lo importante de esto es una evaluación del sueño, porque no todos los problemas del sueño se tratan de la misma manera tampoco. Entonces es una adecuada evaluación y seguir las pautas, porque cuando hablamos de sueño muchas veces yo voy a la farmacia, dame esto para dormir, me lo tomo, sí, le tiré un pañito de agua tibia al fuego y dormí esa noche, pero entonces tengo que volver a tomarme otro y tengo que volver a tomarme otro y no estamos pendientes a que yo no estoy solucionando el problema del sueño, yo simplemente estoy durmiendo bien esa noche. Totalmente, ese es el problema. Te decía que muchas personas dicen, no, yo prefiero no dormir antes de medicarme, porque eso es para loco, a eso es que voy. O sea, nosotros debemos ya hacer conciencia, señores, de que la psiquiatría no es para aquel, la psiquiatría es para el que hace conciencia de que somos seres humanos y que todos tenemos situaciones y que en algún momento de la vida necesitamos la asistencia de un psiquiatra. Ah, pero que eso es para loco, que eso es para... Entonces, ¿qué sucede? Ligan, si yo digo, por ejemplo, que me medico para dormir, dicen, eso es, por eso es que ya a veces, yo que tengo un carácter fuerte,
un ejemplo, mezclan, dice, parece que ella es loca, parece que ella es de tal forma, y se van por ahí. Señores, es que debemos hacer conciencia de la realidad. Si usted tiene una dificultad, ya sea del sueño o algún trastorno, un problema de irritabilidad, no dude de ir al psiquiatra o acudir al psicólogo, porque eso es lo que le va a ayudar. Por eso hay tanta violencia y por eso hay tantas personas que cometen tantos errores, precisamente por la poca importancia que la sociedad, porque la sociedad en sentido general, le da a la salud mental y sobre todo a la parte de la psiquiatría, que la gente dice, el psiquiatra es definitivamente para locos. Yo he tenido que visitar, y lo digo para que sirva para muchas personas que sé que no se han atrevido a visitar el psiquiatra porque entienden que lo van a llamar loco. A mí me ha tocado sentarme en el consultorio de Albert e ir a consultar. Entonces, eso pasa con muchísima gente que usted lo ve y dice, no, ese no tiene, todos tenemos trastorno, todo en la vida. Todas las personas tienen algún trastorno. Mire lo que pasa, Ana, con esta parte del sueño. Como yo les comentaba ahorita, el sueño de por sí solo es un diagnóstico aparte, un trastorno individual. Pero cuando aparecen también problemas de sueño, puede ser un síntoma de otro trastorno. Exacto. Entonces simplemente es, yo no duermo, pero cuando vamos a una evaluación podemos identificar ansiedades, podemos identificar depresiones, podemos identificar algún duelo no resuelto, ciertas otras situaciones que se manifiestan con el sueño. Exacto. Y el simple hecho es, yo no duermo, pero no es simplemente el yo no duermo. ¿Qué más hay a ese yo no duermo? Que yo tomarme una pastillita para yo dormir hoy no me va a solucionar el trastorno del cual el sueño en este caso viene siendo un síntoma. Doctor, hablando de niños y de adolescentes, primero, ¿qué señales indican que un niño no está durmiendo lo suficiente? Y la segunda pregunta es, ¿cómo afecta el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir? Que esto es propio de los adolescentes. Sí, así es. Generalmente cuando vemos un chico que se duerme en el colegio y esta ya se vuelve una de las quejas principales, él viene a dormirse a las clases, o que si salimos está siempre dando cambio de luces, como decimos nosotros, cuando me estoy cayendo del sueño y cabeceando. Así también como la irritabilidad tiende a ser muy frecuente en los chicos y adolescentes que no duermen. En cuanto a la otra pregunta que tiene que ver con los dispositivos, y eso es algo que creo que fue la primera vez que vine acá, que hablamos de pantallas y algo. Sí. Las pantallas de estos dispositivos, teléfono, tablet, computadoras, televisión, emiten una luz azul. ¿Qué hace esta luz azul? Que le impide al cerebro o le retrasa en el cerebro la liberación de melatonina, que ya les comenté que era la hormona del sueño. Entonces va a hacer que nuestro sueño se vaya retrasando cada vez más. Por ende, se va a afectar. Me estoy durmiendo más tarde, pero ¿qué pasa? Las responsabilidades del otro día no tienen que ver a la hora que tú te acostaste anoche. Las clases comienzan a las 8 y si tú a las 7:50 o 7:40, depende de la institución, tú no estás dentro, vienen los problemas. Yo no puedo decir en un trabajo, llegué tarde, porque fue que me dormí tarde anoche. O sea, no. Las responsabilidades del día siguiente están ahí y hay un horario. Lo que pasa es que nosotros, como les decía ahorita, retrasamos el sueño para cumplir ciertas responsabilidades. Y sin duda el uso de estos dispositivos por esta luz azul afecta de manera inmensa lo que es esta arquitectura del sueño. En todos, no solamente porque hablamos de quizás niños y adolescentes, pero nosotros igual, como dijo José, a estas edades nos tiramos a la cama y lo último que soltamos es el teléfono y después me acomodo la sábana y la almohada para dormirme. Claro. Tú me recordaste a alguien, un colega tuyo, que dijo una vez en un trabajo, así mismo, llegué tarde porque me dormí tarde anoche. Doctor, finalmente, ¿qué consejo general daría a la población para cuidar su salud mental a través del buen dormir? Como les comenté al inicio, el sueño es una rutina y existen medidas que se llaman las medidas de higiene de sueño, que yo digo son las cosas más fáciles que hay de leer o de decir, pero son difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque hablamos de una modificación de nuestra rutina y de nuestro hábito. Dentro de estas, por ejemplo, sería establecer horarios para dormir y para despertar, 3 horas antes de dormir. 2 horas antes de dormir, 3 horas después de dormir. 4 horas antes de dormir, 5 horas después de dormir. 6 horas antes de dormir, 7 horas después de dormir. 8 horas antes de dormir, 9 horas después de dormir. 10 horas antes de dormir, 11 horas después de dormir. 12 horas antes de dormir, 13 horas después de dormir. 14 horas antes de dormir, 15 horas después de dormir. 16 horas antes de dormir, 17 horas después de dormir. 18 horas antes de dormir, 19 horas después de dormir. 20 horas antes de dormir, 21 horas después de dormir. 22 horas antes de dormir, 23 horas antes de dormir. 24 horas antes de dormir, 25 horas antes de dormir. 26 horas antes de dormir, 27 horas antes de dormir. 28 horas antes de dormir, 29 horas después de dormir.
tener una ropa cómoda, la habitación pues en una temperatura cálida, pocos ruidos si es posible, no comer grandes cantidades de comida antes de dormirse porque tiende también a afectar el patrón del sueño. Se recomienda mucho hacer ejercicios, pero no justo antes de dormir, pues sabemos el ejercicio tiende también a ser activador. Y uno que es quizás el más difícil de todos es la cama, señores, es solo para dos cosas: dormir y tener relaciones. Pero generalmente llegamos a la casa, nos tiramos a la cama, leemos, vemos TikTok, vemos una película, descanso un rato y dejamos o desasociamos en nuestro cerebro con el hecho de cama es para dormir. Y mientras vamos solucionando estas cosas, la calidad y la cantidad del sueño puede también ir mejorando. Olvidó una cosa, doctor. La cama es también para que los niños hagan pelea de almohadas. Señores, la hasta lucha aquí, libre. Sí, hasta aquí la entrevista, la interesantísima entrevista con el doctor Albert Moscoso. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama actual. El Congreso de la República, el Tribunal Constitucional y la sentencia 8824 sobre las candidaturas independientes. Envuelto en el fragor del Clásico Mundial de Béisbol y mientras estamos entretenidos con el deporte rey del país, los senadores de la República acaban de aprobar en segunda lectura un proyecto que elimina las candidaturas independientes que, según el congresista Ramón Rogelio Henao, harían inadmisible los procesos electorales para la Junta Central Electoral. Amparado en el discurso de proteger la Junta, el congresista y los demás representantes del Poder Legislativo pretenden desconocer un mandato del Tribunal Constitucional que ya había aprobado con la sentencia 8824 el camino a candidatos a cargos electorales al margen de partidos, ya que este tribunal eliminó los requisitos de la ley electoral para los postulantes independientes. Para que se tenga una idea de qué representa el Tribunal Constitucional, baste decir lo que reza la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero de 2010, que dispone en su artículo 184 lo siguiente: habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En la República Dominicana suele darse a menudo una lucha de intereses que pone en constante peligro el orden jurídico que consagra la ley de leyes, esto es, la Constitución, que para el gusto o disgusto de muchos es la que está llamada a regirnos, a gobernarnos y a indicar el cauce de la legalidad que como país y ciudadanos estamos llamados a respetar y seguir. No se trata, como suelen pensar algunos enquistados en el poder, de que como grupo o ente particular estemos o no de acuerdo con las decisiones emanadas de este alto tribunal, sino de que para que exista un orden legal es necesario que se respeten sus decisiones. Pretender por esta vez que el Senado de la República o cualquier otro grupo de interés se crea que está por encima de nuestra Constitución o del Tribunal Constitucional
que es el ente llamado a fiscalizar todo lo referente a nuestra Carta Magna, no es más que una locura que puede llevar a nuestro país al caos. No puede ser que el Congreso Dominicano, apoyado por algunos políticos inescrupulosos, o lo que es igual, personas sin problema de conciencia ante el mal, quiera imponer su criterio por encima de la propia ley, porque entiende que con las candidaturas independientes, como bien explica el abogado y dirigente político Alberto Fiallo al periódico Hoy, se obligaría a redistribuir el financiamiento público destinado a los partidos políticos, quienes por temor a recibir menos dinero de los 1.620 millones que regularmente se reparte entre los tres grandes partidos, hayan iniciado este conflicto sin bajadero con el Tribunal Constitucional. Para que se sepa, el Congreso y los senadores están llamados a respetar por mandato de la Constitución las decisiones de dicho tribunal, que son, como ya había dicho, definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Y esos poderes públicos del Estado son el Poder Legislativo, representado por el Congreso Nacional, esto es, Senado y Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República, y el Poder Judicial, encargado de administrar justicia a través de la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales inferiores. Para los ciudadanos que vemos cómo la partidocracia tradicional burla la voluntad de sus electores y se alinea con los peores intereses en contra de quienes los hemos elegido a cargos públicos, esta decisión del Tribunal Constitucional es un gran paso de avance porque rompe con el monopolio de los partidos y regresa al pueblo, a la gente con deseo de ayudar, la posibilidad no solo de elegir con mayor libertad, sino de ser elegido en caso que decida postularse. Esta sentencia marca un hito al romper con el sistema de partidocracia en el que los partidos tienen el control total de las candidaturas en perjuicio de la democracia y en favor del monstruo de 7 cabezas del narcotráfico y de la corrupción. Además, con esta sentencia se facilita el surgimiento de figuras alternativas tanto en los ayuntamientos como en el Congreso. Para los senadores, pero los senadores lo han entendido equivocadamente y han llegado a pensar que es más fácil actuar inconstitucionalmente que ajustar la normativa para que estas candidaturas sean viables en la práctica y no solo en el papel. Lo que esto nos hace pensar es que se acostumbraron tanto a ser un poder sin ningún tipo de regulación ni control que ahora no pueden aceptar tener que ajustarse al imperio de la ley, que es en este caso el imperio de la Constitución que rige nuestra vida republicana y que es vinculante a todo poder del Estado y a cada ciudadano que haga vida en el territorio nacional. Del senador Rogelio Henao, miembro destacado del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, donde inició su carrera legislativa como diputado por la provincia de La Vega en 1994 hasta 2016 y luego senador desde 2016 hasta la actualidad, no se debe extrañar tal actitud, siendo este seguidor del doctor Balaguer, quien popularizara la citada frase del socialista alemán Ferdinand Lassalle, erróneamente atribuida a Balaguer, de que la Constitución no es más que un pedazo de papel. Sin embargo, nosotros como ciudadanos conscientes seguiremos creyendo que tanto Lassalle como Balaguer estaban equivocados porque la Constitución es la norma suprema, el pacto social y el marco legal que estructura el Estado y protege los derechos fundamentales. En esta batalla por torcer el brazo al Tribunal Constitucional debemos involucrarnos todos los ciudadanos del país porque lo que está en juego es la posibilidad de elegir y ser elegido que consagra nuestra Constitución y que acertadamente interpretaran la mayoría de jueces del Tribunal Constitucional contra el secuestro del sistema político y electoral por una cáfila de individuos sin contención moral, dispuesto a hacer cualquier desmán siempre y cuando éste repercuta en su beneficio personal, como ya es costumbre en nuestra clase política.
la apertura de las opciones democráticas y la posibilidad de elegir y ser elegido sin tener que pertenecer a esta clase política podrida y terriblemente desacreditada es un derecho que no nos podemos dejar arrebatar de los Rogelios Genaos que pululan y pueblan este Congreso que solo sirve a sus propios intereses y al de los grupos que representa. Creo que todos estaremos de acuerdo en que ya es hora de empezar a renovar nuestro panorama político con personas honestas y deseosas de brindar un verdadero servicio social, que quizás no sean muchas, pero sí suficientes para no dejarnos arrebatar la esperanza de un mejor país de manos de estos vividores del erario público, cuyo único trabajo es el del muérdago, esa planta parásita que absorbe el agua de las ramas y el tronco, así como las sales minerales y los nutrientes que por sí solo no puede obtener, pero que encuentra abundantemente del árbol en que se enquista. Señores, hasta aquí Capacidades al Límite. Nos vemos el sábado en otro programa más. Éxito.